alabemos, todos juntos alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza que se escuche. En 1 Samuel capítulo 6 versículo 1 y dice lo siguiente: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Versículo 3: ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Versículo 5: y haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestras tierras. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron el corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Póngale cuidado al versículo 9. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Beth-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabemos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, la uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Beth-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Beth-Semes. Y los de Beth-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Beth-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera de carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron al arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Beth-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Y estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod: uno por Gaza, uno por Ascalón, y uno por Gat, y uno por Ecrón. Amén. Vamos a mirar algo tan importante, y es que
algo que se ha perdido, no solo en la iglesia del Señor, sino también en la primera iglesia que Dios nos ha entregado, que es nuestra casa. Y voy a hablarle de un tema que le titulé irreverencia ante su trono. La irreverencia ante su trono. Dijimos que en el Antiguo Testamento, arca del pacto significa presencia de Dios o trono de Dios en la tierra. La palabra irreverencia significa falta de respeto, desacato, descortesía. Falta de reverencia significa grosería. Falta de reverencia significa insulto. La falta de reverencia significa ofensa, profanación, ultraje, etcétera, etcétera. Una persona irreverente es aquella que es opuesta a la reverencia. Le cuesta ser reverente. El irreverente le cuesta ser reverente. Entonces, el irreverente, ¿qué características tiene? Es contestón. El irreverente es rebelde. Es cuestionador de las conversaciones y los moldes sociales. Es disociable. Es desafiante. El irreverente es calumniador. Entonces, y podemos seguir enumerando muchas características de una persona irreverente. Es irrespetuosa, estábamos diciendo. Por eso vamos a hablar de la irreverencia ante el trono de Dios. Estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Su presencia está aquí en este lugar. ¿Y por qué la presencia está aquí en este lugar? Porque estamos más de dos o tres en ese mismo sentir. Porque ustedes y este servidor somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, la presencia de Dios está en cada vida. Quiere decir que donde quiera que usted esté y yo esté como luz y como sal en esta tierra, allí está la presencia de Dios. Como somos embajadores del reino de Dios, no solamente aquí en la iglesia, sino donde quiera que estemos, embajadores allá en la casa, embajadores en la calle, embajadores allá en el trabajo, embajadores en el colegio, en la universidad, donde quiera que estemos, somos embajadores del reino de Dios. Y si somos embajadores del reino de Dios, estamos representando al Rey de Reyes, al Pastor de pastores aquí en la tierra. Entonces la presencia de Dios va con nosotros, como le dijo Dios a Moisés y a Josué. Donde quiera que vaya, allí está la presencia de Dios. Por eso es que a Él no le podemos esconder nada. Pero ¿qué pasa? Si sabemos, tenemos claro de que somos sus embajadores y que Dios está en este lugar, ¿por qué existe tanta irreverencia? Porque hay tanto irrespeto en la presencia de Dios. Usted me puede decir, pastor, ¿y la presencia de Dios cómo hago yo? ¿Qué es lo que? ¿A dónde puedo darme cuenta que está la presencia de Dios? Solamente mírese al espejo y usted puede ver la presencia de Dios allí. La presencia de Dios usted la siente, la vive cuando está adorándolo a Él. Amén. Por eso tenemos el miércoles un encuentro con Dios. La presencia de Dios usted la puede vivir, yo la puedo vivir cuando oramos, cuando estamos orándole a Dios. Por eso tiene que haber respeto. Si alguien no quiere adorar a Dios, deje que el otro adore a Dios. Si alguien no quiere orar, nadie le va a obligar, deje que el otro ore a Dios, porque eso es ser irreverente, irrespetuoso. Entonces, mirando esto, volviendo al texto de 1 Samuel 6, los filisteos habían robado el arca del pacto. Ellos se habían llevado el arca del pacto, pero ellos eran paganos, ellos no conocían, no sabían el protocolo, no sabían qué hacer con el arca del pacto, con la presencia de Dios, con el trono de Dios allí. Entonces por eso colocaron, dice la Biblia, cogieron el arca y la llevaron y la metieron al templo de su dios Dagón.
El dios Dagón para ellos era, el dios Dagón era el dios del cereal. Era ese dios de la deidad para ellos, o sea, el ser supremo de la divinidad. Era para ellos, y como no entendían, no tenían claro que tenían nada menos que a Dios allí con ellos, que la presencia de Dios, por eso, por la ignorancia de ellos, se atrevieron y cogieron el arca y la pusieron en el templo de su dios Dagón, que significa grano de cereal y pequeño, pez pequeño. Por eso ese dios Dagón lo representaban con mitad hombre y mitad pez, y ellos lo adoraban. Para ellos era su deidad, y deidad es el ser al que se le atribuye condiciones propias de una divinidad. Entonces, para ellos ese Dios era divino, para ellos ese Dios era el Dios el que proveía para ellos lo que es el cereal, lo que es todo el alimento, la provisión, las finanzas, pero tomaron el arca y la pusieron allí en ese templo. Entonces, cuando ellos la llevan a este templo, más adelante nos damos cuenta que allí en ese templo fue donde Sansón acabó con unos filisteos, no con todos, pero Sansón fue llevado allí a ese templo, y allí fue donde Sansón derribó el templo porque Dios lo permitió y murieran muchos filisteos. Ahora, cuando vemos a los filisteos que están preocupados porque tienen el arca del pacto, el trono de Dios allí, y comienzan a venirle a ellos plagas, comienzan a venirle a ellos consecuencias graves, enfermedades, se preocupan, se asustan. Entonces dijeron: ¿qué vamos a hacer? Llaman a los adivinos, llamaron a sus sacerdotes y dijeron: ¿qué hacemos con el arca? Aconséjenos, díganos qué vamos a hacer con esta arca. Entonces, por consejo de los sacerdotes y los adivinos, dijeron: depositen ahí una expiación, hagan una expiación, una ofrenda, y deposítenla allí en el arca. Y una vez que hagan esa ofrenda, la van a enviar, van a tomar dos vacas con crías, vacas que nunca se les haya colocado un yugo, y las vamos a enviar. Si ellas, como por ejemplo, dice, cogen aquí por la séptima derecho sin voltearse a ningún lado, es porque en verdad sí Dios estaba enojado por esto. Pero si ellas se voltean para allá, para José Eustacio, se voltean para otro lado, entonces es solamente sugestión nuestra, es porque no era cierto, es miedo nuestro, es temor nuestro. Y dice que estos animales cogieron en línea recta y no se desviaron a ningún lado. Dios tiene tanta misericordia, aún en medio de toda la ignorancia, que el Señor es demasiado bueno por esto. En ese versículo 19 y 20, quiero llevarles del texto 1 Samuel 6. Después de que ellos mandaron esta arca, viene algo en el versículo 19 que dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Hubo algo extraordinario aquí, algo que no se esperaban esta gente allí, porque podemos decir, claro, como dicen los jóvenes, obvio, podemos decir que esto les sucedió a ellos porque no tenían conocimiento de la palabra, porque eran paganos, podemos decir esto, pero no solamente sucedió con ellos. Ellos dijeron: mandemos el arca al pueblo de Israel, y cuando pasa por este pueblo, habían unas personas curiosas que fueron y miraron dentro del arca a ver qué era lo que había allí, y esto le trajo a ellos, le trajo maldición,
le trajo ruina, le trajo muerte, porque dice que murieron 50,000 hombres por haber hecho esto ellos. Alguien puede decir, pero yo no le veo sentido a esto de saber que porque alguien se le dio por mirar a ver qué había allí en el arca, entonces Dios se enoja y dice, vamos a matar a 50,000 por esto tan sencillo. Aquí viene una enseñanza que el Señor me mostraba con base a este texto, y es lo siguiente: cuando en la iglesia vemos o sabemos, sentimos, vivimos, o en la casa vivimos la presencia de Dios, pero alguien está solamente de curioso allí, no se conecta y se vuelve irreverente, irrespetuoso, eso trae consecuencias graves. Mire lo que es el problema de no respetar la presencia de Dios. El problema de no valorar lo que Dios quiere hacer por sus hijos. Usted viene a la iglesia, yo vengo al templo a tener un encuentro con Dios, pero si yo vengo solo por curiosidad, y no estoy hablando solo de personas nuevas, yo llegué por primera vez a una iglesia por curiosidad, es respetable. Pero que lleve un tiempo, hermanos, lleve años en el evangelio y todavía le vemos dormido en la iglesia, que están durmiendo unos, y todavía le vemos allí de curioso, de irreverente, a Dios no le agrada esto. Eso trae consecuencias. Entonces no podemos decir, claro, esto le pasaron a los filisteos, pero porque ellos eran impíos, decimos nosotros los evangélicos, porque ellos eran malos. Pero resulta que en la iglesia nos encontramos con gente también demasiado mala. Hay gente que es más irrespetuosa en el templo de Dios que ni los que no entran a esta clase de templo. Hay gente que va a misa, no sé si usted ha vuelto a misa, y no lo voy a juzgar ni a condenar por eso, pero hay gente, cuando hay un sepelio que dicen murió un no creyente y lo llevan a una iglesia católica, no sé si usted ha entrado y usted ve que hay reverencia allí en el templo, ¿o no? Hay gente que es más reverente allá que nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió cuando Dios dice, bueno, esta gente ha sido irreverente, están de curiosos? El curioso nunca se ubica, nunca se conecta para nada con las cosas de Dios, sino que solamente se convierte en un instrumento. ¿Cuándo soy un curioso delante del trono de Dios? ¿Cuándo soy un curioso en el templo de Dios? Sencillamente cuando vengo solo a hablar. Hay gente que llega a la iglesia, no deja que la otra persona escuche la palabra, sino que está hablando, cotorreando allí. Hay una persona curiosa es cuando se dedica solamente a criticar. El pastor siempre con la misma camisa, pobrecito el pastor. La hermanita siempre lo mismo. Cuando viene solamente a filgonear, a chismosear, se convierte en un curioso sencillo, en un irrespetuoso, y a Dios no le agrada esto. Un curioso es aquel que no valora lo que Dios le quiere entregar. En cualquier momento Dios bendice a la persona con una palabra. Si está conectado, entonces Dios en cualquier momento lo bendice, porque Dios quiere que todo su pueblo sea bendecido. Pero el curioso se dedica solamente allí a estar pendiente a ver si escucha qué pecado se está declarando el vecino allí. Y si le ve que está llorando, comienza a mirarle y a decir, eso es que ha pecado, puro remordimiento. Eso es que algo está pasando. ¿Cómo estará el hogar de esa persona? ¿Quién sabe dónde se metió? Ese es el curioso que no viene a recibir nada de Dios. El curioso que está masticando su chicle allí y se aburrió de darle muela a esos, ya no le saca ningún sabor, y entonces lo coge y lo pega ahí debajo de la silla. Ese es un irreverente, eso es falta de cultura, eso es un grosero, es un patán el que haga eso. Y nosotros lo decimos, no puedo decir, eso le pasa a los de otras congregaciones, aquí les pasa eso a algunos.
Se lo decimos ¿por qué? Porque nosotros lavamos la silla y cuando lavamos la silla nos toca darle cuchillo ahí por debajo porque hay unos irreverentes, groseros que han estado pegando el chicle ahí. ¿Por qué no se lo pegan más bien en las nalgas y verá que no hay ningún problema? Pégueselo en el pantalón, en las nalgas y listo, y usted allá es irreverente consigo mismo. Entonces, años después que sucede esto, entonces viene algo más crítico para este pueblo. Estoy hablando ya del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Yo sé que esto nos va a servir a nosotros como ejemplo a la iglesia. Y si alguien ha perdido el respeto a la presencia de Dios, yo sé que le va a servir. Y entonces David decidió trasladar el arca a la casa de Abinadab, donde estuvo muchos años. Ahí estuvo el arca del pacto muchos años y ya sabemos qué sucedió allá en la casa de Abinadab. Y esto hizo que los hijos de Abinadab, y aquí viene algo para nuestra casa, hizo que los hijos de Abinadab se acostumbraran a ver el arca del pacto allí siempre. Entonces ellos se acostumbraron como acostumbrarnos nosotros o aquí los hermanos que ministran la alabanza, acostumbrarse a ver estos instrumentos aquí, a ver aquí el piano o el teclado, la batería. Entonces cuando ellos llegan y siempre dicen, las congas, la batería, lo mismo, y acostumbrarnos a ver la gente. Pero los hijos de Abinadab cometieron un error, y es que comenzaron a ser irrespetuosos con el arca del pacto, con el trono de Dios. Yo no sé si usted se haya acostumbrado a la manifestación de la presencia de Dios en su vida, pero le digo algo, que nosotros como hijos de Dios en nuestra casa tenemos la presencia de Él también. Ese cántico, corremos a ti porque el cielo está aquí, y eso es cierto. Usted ha hecho de su hogar un cielo allí. ¿Amén o no amén? No es como dicen algunos, mi hogar es un infierno. Pues se le volvió un infierno de verdad. Pero su hogar es un cielo ahí. Su trabajo, su labor que realiza es el cielo allí. Es la presencia de Dios allí. Los hijos no son los que me tienen hasta aquí. Los hijos son la bendición de Jehová, la herencia de Jehová. Son un cielo para nosotros. Y entonces ellos, los hijos de Abinadab, comenzaron a irrespetar la presencia de Dios. Muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a la presencia de Dios que ya la irrespetamos. Venir a la casa de Dios, venimos como, perdone la expresión, como se nos da la gana. Si nos dicen algo, nos enojamos. Entonces, si me dicen algo que no me gusta, pues me voy y punto. No es así. Entonces, si se sentó al lado mío, que no tiene que ser así, la hermana o el hermano que me cae mal, nosotros, yo lo he dicho como cristianos, no podemos decir me cae mal el hermano, porque si usted dice me cae mal el hermano, está diciendo Jesucristo me cae mal, porque somos la imagen de Él. Escuche, la irreverencia tan tenaz. Entonces la hermanita, el chicle llegó, lo masco pero no lo paso, no me gusta como camina, no me gusta como me mira, no me gusta y no me gusta. Eso es ser irreverente. Entonces somos irreverentes en la casa de Dios. Ellos se volvieron irreverentes, se volvieron irrespetuosos, se volvieron groseros, aún sabiendo que la presencia de Dios estaba allí. Por eso Dios ha hablado a mi corazón a través de esta palabra. En 2 Samuel capítulo 6, versículo 6, mire lo que dice la palabra. 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa
y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mire, si uno lo mira en lo natural, yo no le veo nada malo porque se tropezaron los bueyes. Lo malo es que esa no era la forma como se debía llevar el arca. La manera como se debía llevar el arca era como lo hicieron los sacerdotes cuando iban a pasar el río Jordán. Recuerda que ellos la cogieron y la llevaron en hombros, y esa arca, trono de Dios, presencia de Dios, tiene que significar algo muy profundo para nosotros. Si usted quiere la presencia de Dios, tiene que esforzarse, eso es esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Y no es algo que, qué sacrificio, es algo que yo no pueda hacerlo. Claro, porque Dios no coloca cargas que nosotros no podemos llevar. Entonces, cometieron el error que otra vez la colocaron en un carruaje cuando no se debía ir allí. Otra vez alada por bueyes. Pero como tropezaron los bueyes, la intención de Usa, la buena intención fue no permitir que se cayera esa arca. Humanamente uno dice, yo no le veo una mala intención para que lo maten. Eso es como cuando están robando a alguien y usted dice, yo le voy a defender, y se metió a ayudarle a esa persona para que no la robaran. Pero desafortunadamente algunos han muerto hasta por eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí para que muriera Usa? Sencillo, algo que está afectando hoy en día a muchos ministros, y que Dios nos guarde de esto, y es la arrogancia, es la imponencia, es venir a robarle la gloria a Dios, es pretender quedarse con la gloria de Dios. Pastor, qué hermosa palabra. Pastor, esta iglesia, ¿qué sería sin usted? Sí, hermana, por eso yo me esfuerzo. Tocar la presencia de Dios no es para hombres. Nosotros llevamos la gloria a Dios porque es Dios el que lo hace todo. No estaba en condiciones este hombre para tocar la gloria. Ningún hombre aquí en la tierra está en condiciones para quedarse con la gloria de Dios. Y hoy en día miramos no solo pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, no solo vemos a ellos quedándose con la gloria de Dios, sino que en la iglesia hay mucha gente irreverente que se está quedando con la gloria de Dios y está tocando la gloria de Dios. Todo esto, cuando Dios comienza a mostrarle a David, a mostrarle a ellos que no estaban dando la importancia del trono de Dios en su casa, no estaban dando la importancia en el llevar, en el esfuerzo de la presencia de Dios para ellos. Porque cuando el arca fue llevada donde Obed-edom, un hombre que nunca pidió que le llevaran el arca a la casa, un hombre que nunca dijo, a mí tráigamela, porque es feo decir esto, pero se estaba convirtiendo el arca del pacto como una carga para muchos, aún para David. Una preocupación, porque donde quiera que estaba entonces había muerte, había destrucción. ¿Pero por qué? Porque ellos no eran reverentes delante de la presencia de Dios. Y cuando estuvo el arca allá, o la presencia o el trono de Dios en la casa de Obed-edom, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que prosperó Obed-edom y toda su familia, y eso que el arca no estuvo sino 3 meses. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva el arca, la presencia de Dios en su vida? ¿Cuánto ha prosperado usted en el Señor? ¿Cuánto hemos prosperado? Por eso existe tanta irreverencia en el templo de Dios. ¿Cuándo existe irreverencia en el templo de Dios? Cuando todo lo que nosotros hacemos o queremos hacer aquí en la iglesia, en mi voluntad, va en contra de la voluntad de Dios. Qué triste es ver que algunos en casa hacen cosas que desagradan a Dios, o hacemos cosas que desagradan a Dios, y algunos vienen a reflejarlos aquí en el templo. Se vienen enojados allá con el marido, con la mujer o con los hijos, y vienen
a descargarlo aquí sobre los servidores, sobre el hermano. Eso es como el que se lleva el trabajo para la casa. Es como el que tiene problemas con el jefe allá y viene a descargarse aquí con la mujer o con los hijos. Es lo mismo. Nosotros, ni Dios tiene la culpa de lo que usted está haciendo o yo esté haciendo. Entonces, esa irreverencia, acostumbramos que de pronto en casa, o se acostumbra o acostumbran algunos en casa, que en casa ya no se está pidiendo el favor. Ya se acostumbraron tanto algunos jóvenes que le dicen a sus padres: páseme tal cosa, sírvame, hágame, me lavó la ropa, me lavó el uniforme, me tiene listo esto. ¿Sabe por qué? Porque son irreverentes, irrespetuosos. Entonces llegan a la casa de Dios y quieren que todo el mundo les tire la alfombra, y si les dicen: hermanito, acomódese aquí, aquí queda mejor, yo me siento donde me da la gana y punto. ¿Sabe qué es eso? Irreverencia, falta de respeto. ¿Por qué? Porque en casa se está viendo eso también. Y algunos le echan la culpa a los profesores, le echan la culpa desde el presidente en adelante. No, al diablo no, nosotros somos responsables de esto. Cada uno es responsable. Usted es responsable de sus actos, yo también. Entonces, problemas allá en la casa, no se saluda. Entonces llegamos a la iglesia y ya nos saludamos, y eso es falta de reverencia. Eso está incluido en el paquete de Juan 3:16. Ya no se saluda allí en casa, ya no se despiden para nada. Entonces, pastor, pero es que a mí para ponerme a despedirme de toda la iglesia se me va todo el tiempo. No, la casa de Dios, Dios nos la ha colocado para bendecirnos, para que aprendamos del hermano también, para que yo pueda aprender de ustedes también, para que todos tengamos un corazón sensible al aprendizaje, que todos digamos: yo quiero aprender de mi hermano Neiro, tener un corazón enseñable. Si nosotros no tenemos un corazón enseñable, vamos a ser siempre irreverentes, porque no respetamos la opinión del otro, la enseñanza del otro. Y por eso es que la iglesia, tristemente, no toda, se está llenando de gente irreverente. ¿Qué esperamos de aquellos que vienen tras de nosotros? ¿Qué esperamos cuando llega alguien? Llega de la casa, durmió casi hasta las 10, viene y se sienta en la silla y le pone la cabeza en la espalda al que está delante, dormido otra vez. ¿Qué esperamos de una persona que llegue por primera vez, que no conozca al Señor, y viene y se encuentra con un poco de gente cotorras allí que no dejan escuchar, gente irreverente, criticando, murmurando? ¿Para qué va uno a una iglesia de esas? Más bien se queda uno en la casa. Entonces eso es irreverencia. No sé por qué Dios nos dio hoy esto, pero yo sé que aquí no hay conmigo gente irreverente. Entonces al trono de Dios hay que darle la importancia. La presencia de Dios hay que darle la importancia. Dios está haciendo algo muy importante. Cuando la persona es irreverente, es porque está viviendo en la carne. Una persona no convertida es irreverente. Entonces, si no vive en la carne, si está viviendo en la carne, no está viviendo en el Espíritu. Y nosotros debemos aprender a vivir en el Espíritu si queremos entender al hermano. Si queremos entender al hermano y decir: mi hermano me cae gordo, pues sí, como está gordo. ¿Qué más? Obvio, está gordo. Entonces, no hay ninguna relación de caerle mal a una persona a caerle gordo. No entiendo eso. Después me lo explica alguien que me lo sepa explicar. Pero saber que si se vive en la carne, todo me va a disgustar. Todo me disgusta. Me disgusta que los niños griten. Me disgusta que hablen de esto en la iglesia. Me disgusta que el pastor diga: vamos a recoger diezmos y ofrendas.
Me disgusta la alabanza tan larga. Yo les decía esta mañana en el devocional a nuestros hermanos, los que vienen a las 7:30, estamos aquí. Comenzamos a aprender a adorar y a orarle a Dios. Los miércoles vamos a tener tiempos de oración y adoración al Señor. Y es necesario que, así como a algunos les gusta practicar el pecado, es necesario que practiquemos más la oración, que pongamos más en práctica la oración, que haya un respeto cuando alguien esté orando, porque está hablando es con Dios. Yo sé que esto que les voy a decir, los contemporáneos de mi edad, ustedes los muchachitos no saben de esto, pero les voy a decir una cosa: en nuestros tiempos, que papá estuviera hablando con alguien y uno se metiera, se atravesara en medio de la conversación, ¿qué le hacían a uno? ¿Le aplaudían? O no como ahora: ay, es que mi hijo es muy inteligente. Es un grosero, es un patán. Y si usted no lo corrige, cuando usted tenga la edad que yo tengo, o quizás más, no lo va a dejar hablar, porque le fastidia lo que usted habla, no le gusta que usted habla. Papá habla feo, mamá habla feo. Ay, usted no está in, usted no habla como nosotros los jóvenes. No. Y mire que eso hacían ellos. Entonces, cuando alguien está orando con papá Dios, cuando está hablando con papá Dios, ¿por qué es tan grosero y no le deja que hable tranquilo con Dios? Esto no es para ustedes, pero solamente quiero darle ese consejo. Cuando alguien esté orando, déjelo que ore. Déjelo que ore. Si no quiere orar, haga lo que dice la Biblia: calle delante de Dios toda la tierra. Dios también en el silencio se glorifica. Y no es el silencio de quedarme así pensando: pollo, ¿qué le voy a echar a la sopa? Pollo, no, yo hice pollo el lunes. No es ese silencio, es el silencio de decir: Padre, háblame en este momento. Revélame, Señor, qué debo hacer. Y calladito allí, y deje que el otro ore también. Dejemos que el otro ore y verá que podemos hacer cosas mejores. ¿Por qué creemos o qué pensamos nosotros cuando alguien dice: ay, a mí ya se me convirtió en una rutina esto del hogar, esto de la casa? Se levanta uno, se baña si es que se baña, y se levanta uno, desayuna si es que desayuna, se va a trabajar, regresa, y todos los días es una rutina. Ay, la iglesia lo mismo, uno va, canta las alabanzas, allá le piden a uno la plata, y luego que le piden la plata le dan un sermón, lo regañan y luego le dicen chao, hasta luego, y lo mismo. ¿Por qué se convirtió para algunos esto en una rutina? ¿Por qué se convierte en una rutina leer la palabra de Dios? ¿Por qué se convierte en una carga el orar? ¿Por qué se convierte en un peso, en un cansancio, que eso abre la boca y se le ven hasta que he comido 3 días antes por allá cuando estamos adorando al Señor? Porque qué pereza. ¿Sabe por qué se convirtió en todo esto? Porque no hay una genuina búsqueda de Dios, porque la gente no está valorando la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué se pierde la reverencia? ¿A qué se debe? Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 5, que los hermanos de Jesús le costó creer en él. Los hermanos de Jesús le costó creer en él, y esto me llamó la atención. ¿Por qué se pierde la reverencia? ¿Por qué los hermanos de Jesús no creyeron en él? Les costó. Sencillamente porque sus hermanos lo miraban como el hijo de su propia madre, de María. Porque sus hermanos lo miraban como el carpintero y no más. Porque los hermanos le miraron solamente, centraron su atención en la parte humana, mas no en la divina. Entonces, ¿por qué se vuelve uno irreverente? Porque estamos solamente
mirando la parte humana y nos olvidamos de la divinidad de Dios. Más adelante, Judas y Santiago, hermanos de Jesús, no Judas el que se ahorcó, Judas y Santiago, ellos tuvo que morirse Jesús, tuvo que venir la resurrección de él, y ahí sí pudieron entender que verdaderamente era el Hijo de Dios. Por eso si usted mira los libros de Judas y Santiago, comienza diciendo Judas o Santiago, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí reconocieron que era el verdadero Hijo de Dios. Si nosotros no reconocemos la divinidad de Dios, si no reconocemos el poder de Dios, si no reconocemos la autoridad de Dios, nunca le vamos a respetar. Nunca vamos a respetarlo. Eso es como el papá o la mamá en casa. Si los hijos no reconocen que es la autoridad en la casa, si no reconocen que papá y mamá son los instrumentos que Dios usó para que ellos estén aquí en la tierra, entonces no van a respetar, porque ellos se van a mandar por sí solos. Mi papá decía, es que usted no se manda solo. Y hoy, para decirle a los jóvenes, a algunos, no los que están aquí, decirles, usted no se manda solo, es una ofensa, y es la verdad. O un joven que se pare y diga, yo me mando solo o sola en la casa. No se para porque sabe que le van a dar juguete cuando llegue a la casa. Si decimos que amamos a Dios, pues debemos amar su presencia. Entonces, yo hago una pregunta en esta mañana y les digo, ¿cuántos amamos a Dios? Y yo sé que todos vamos a decir amén. Pero si usted está aquí sentado o sentada en este lugar y usted no está poniendo atención, como estoy mirando unas personas que están desconectadas de lo que yo estoy hablando, usted es un irreverente. Usted no ama a Dios. Usted es irrespetuosa, porque está irrespetando la palabra de Dios y la persona que está aquí adelante. Entonces, como la iglesia es pequeña, pero va a ser muy grande en el nombre de Jesús, para la gloria de Él, entonces a uno le queda fácil. Uno sabe quién es el que viene a dormir, uno sabe quién es el que viene a cotorrear, uno sabe quién es el que está allí siempre hablando y molestando. Uno lo sabe, pero cada uno damos cuenta a Dios por esto. Entonces, cuando decimos que amamos a Dios, voy a ponerle un ejemplo bíblico ya rápidamente. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que lo iban a crucificar, se levantó uno y dijo, Señor, no diga eso, si es posible voy a dar mi vida por ti. ¿Quién lo dijo? Pedro. Entonces Pedro dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Jesús le dio risa, ¿no? Eso es como cuando usted, mujer, sabe que su marido no se ha portado bien y le viene con una historia toda rara allí, y usted en el fondo dice, mentiroso este, y le da risa. Como cuando los hijos quieren enredarlo a uno y enrédelo y qué tal, y uno se queda mirándolo y uno sabe que es mentira. Claro está que cristianos no mentimos, los jóvenes aquí no mienten, que eso es lo importante. Yo le doy gracias a Dios porque los jóvenes de esta congregación no son mentirosos. ¿Ven? Ni de usted que me va a escuchar allá de su congregación tampoco. Entonces, cuando Pedro le dice a Jesús, claro, no diga eso porque yo voy a dar mi vida por ti. A los poquitos días estaba negándolo 3 veces. Cuando vuelve nuevamente, Pedro y Juan vuelven nuevamente a lo mismo de antes, estaban pescando, con una diferencia que en ese momento no estaban remendando redes, ya habían conseguido plata para comprar redes nuevas. Y se les aparece Jesús, se apareció Jesús, los lleva nuevamente a tener una buena pesca, les tiene pescado asado, por eso me gusta mucho el bocachico asado, el pescado asado, porque Jesús es un chef para eso. Les preparó pescado a ellos. Y
viene una pregunta que hace Jesús a Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? Le dijo: Simón, hijo de Juan. ¿Y por qué no se le fue a Juan? ¿Por qué no se le fue a Mateo, a Lucas? Se le vino específicamente a aquel que le dijo que iba a dar la vida por él, y aquel que salió corriendo, aquel que lo negó 3 veces. Y se viene y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me aman más de lo que me aman ellos? Oiga, ¿qué tal que el Señor viniera en este momento y se parara acá y me dijera a mí: a ustedes no? Emilio, ¿usted sí me ama más que ellos? Uy, Señor, ¿cuál sería la respuesta mía? Y entonces que el Señor, yo se lo dije en el oído, le di la respuesta para que no se ofendiera la iglesia conmigo. Entonces el Señor dio la vuelta y se volteó a ustedes y comenzó a preguntarle: ¿ustedes me aman más que este que está aquí predicando? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces Pedro le dijo: ay, Señor, ¿con qué cara le voy a contestar yo? Y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. La pregunta es: ¿Jesús sí sabía que Pedro lo amaba? Claro. Entonces le dijo: cuida mis ovejas, no mis cabras, mis ovejas. Y sigue Jesús haciéndole la misma pregunta 3 veces, porque 3 veces lo había negado. ¿Cuántas veces que Jesús nos hiciera esa pregunta? ¿Cuántas veces tendría que hacernos la pregunta a nosotros? ¿Cuántas veces lo hemos negado? Emilio, ¿me ama más que ellos? Sí, Señor, tú lo sabes. No es que yo predico, no es que yo me aguanto los chismes, no es que yo me aguanto esto. Sí, yo lo sé. Y vuelva: Emilio, ¿me ama? Y que me dijera: ¿y cuántas veces me ha negado usted? Cuando nosotros negamos quiénes somos, la identidad en Cristo, somos irreverentes. Coloque sobre sus pies para terminar con esto. ¿Cómo enseña usted reverencia? Porque tenemos que ser ejemplo. Amén. ¿Cómo enseño yo la reverencia? Sencillamente siendo ejemplo para los demás. Salomón escribe en Eclesiastés 5:1: ten cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Es mejor obedecer a Dios que ofrecer sacrificios como cualquier falto de entendimiento que continuamente hace el mal y no se da cuenta. ¿Cómo enseño yo reverencia? Con mi ejemplo. Las esposas, por lo general, nos están ordenando cada día el ministerio. Tranquila, no es mandándonos. Las esposas nos están recordando el ministerio, varones. ¿Y cuál es el ministerio que le recuerda a su mujer cada nada a usted? Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.